Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto del 2014. En cuanto a su estructura, nos encontramos que esta está compuesta por 42 artículos y a su vez están divididos en 14 capítulos. En este diagrama se pueden observar los títulos de cada capítulo, como lo son las disposiciones generales, naturaleza de los órganos, integración, funcionamiento, código de conducta, mecanismos de coordinación entre los órganos reguladores coordinados en materia energética y la Administración Pública Federal, atribuciones de los órganos, definitividad de las normas generales y actos de los órganos, consejo consultivo, disposiciones presupuestarias, utilidad pública y pago de derechos, combate a la corrupción, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía. Estas dos últimas comisiones son las que integran a los órganos coordinadores, órganos reguladores coordinados en materia energética. En el capítulo de disposiciones generales, nos dice que esta ley es reglamentaria del párrafo octavo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que tiene como objeto regular la organización y funcionamiento de los órganos reguladores coordinados en materia energética para así establecer sus competencias. Al hablar de su naturaleza, se dice que el Ejecutivo Federal ejercerá sus facultades de regulación técnica y económica en materia de electricidad e hidrocarburos a través de los órganos reguladores coordinados en materia energética, para así promover el desarrollo eficiente del sector energético. Como les decía, las que integran estos órganos reguladores son la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, ambas dependencias del Poder Ejecutivo Federal. Entre sus características es que tendrán autonomía técnica, operativa y de gestión, personalidad jurídica y podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y los aprovechamientos que se establezcan por los servicios que prestan estos órganos. ¿Con quién se van a coordinar? Se van a coordinar con la Secretaría de Energía y demás dependencias. Todo esto mediante diferentes mecanismos que más adelante vamos a describir. Integración de los órganos. Contarán con un órgano de gobierno. Este órgano de gobierno está compuesto por 7 comisionados, incluido su presidente, y tendrán también una secretaría ejecutiva. Un dato importante es que todos los servidores públicos que participen en la emisión de permisos y autorizaciones van a contar con un seguro de responsabilidad civil y asistencia legal. Los comisionados van a ser designados por periodos escalonados de 7 años de sucesión anual. Cada 1 de enero va a suceder que van a cambiar un comisionado y los comisionados solamente se van a poder reelegir una vez. Se van a elegir a través de una terna propuesta por el titular del Ejecutivo Federal y el Senado, bueno, 2/3 partes del Senado va a tener que elegir a estos comisionados. Al hablar de las vacantes, si se produce una antes de que terminen los 7 años, quien la cubra durará en su cargo solo el tiempo que le faltaba al comisionado anterior. El comisionado presidente será designado dentro de la terna para comisionado presidente y no deberá de durar en el cargo más de 14 años. Para ser comisionado se requieren diferentes requisitos, entre los más importantes es ser mexicano, tener buena reputación, ser un profesional en las ingenierías que se vinculen con las actividades del sector energético, haberse desempeñado por lo menos 5 años en actividades que tengan que ver con el objeto de los órganos reguladores coordinados en materia energética, no haber ocupado algunos de los puestos que enumeran en la fracción 5 y no haber ocupado algún cargo o función directiva en las empresas que estén sujetas a la regulación de los órganos reguladores coordinados en materia energética. Los comisionados podrán ser removidos bajo diferentes causales y también están impedidos para conocer asuntos en los que tengan interés directo o indirecto. Cabe destacar que la misma ley establece cuál es un interés directo y un interés indirecto. El funcionamiento de los órganos. El órgano de gobierno va a trabajar a través de sesiones ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias serán aquellas que serán notificadas por la Secretaría Ejecutiva con 72 horas de antelación. Y las extraordinarias son las que se convocan 24 horas antes y por caso urgente. En la convocatoria que se menciona debe de contener lugar, fecha, hora, orden del día y documentación necesaria.
Una sesión extraordinaria o ordinaria tendrá que ser válida solamente si 4 de los 7 comisionados están presentes y sus resoluciones serán publicadas en Internet. Un dato importante también es que si un comisionado está presente no puede abstenerse del voto. También van a trabajar a través de audiencias. Los comisionados mínimo 2 podrán tratar asuntos de su competencia en las oficinas del órgano regulador de que se trate, no en otro lado. Además de que deberán ser grabadas y almacenadas. Y se levantará una minuta. Esta minuta debe contener la fecha, la hora, el nombre de las personas presentes y los temas tratados. Y deberá publicarse en el portal de internet del órgano. El código de conducta es emitido por sus órganos de gobierno a propuesta del respectivo comité de ética. Este código será para comisionados y servidores públicos que sujetarán sus actividades al código de conducta y los valores institucionales que tendrán como base estos códigos es la rectitud, la honestidad, la imparcialidad, el respeto y la transparencia. Estos mismos códigos deberán ser públicos y escritos bajo criterios para observar, para llevar a cabo audiencias. Tienen que contener eso, por lo menos, participación en foros, eventos públicos, sus prohibiciones, reglas y procedimientos para informar, lineamientos sobre el manejo de la información. Cabe destacar que cualquier violación a lo establecido en el Código de Conducta implicará la imposición de una sanción correspondiente. Los mecanismos de coordinación entre los órganos reguladores coordinados en materia energética y la Administración Pública Federal, lo que comentábamos en los círculos de la presentación al principio. Aquí se va a crear el Consejo de Coordinación del Sector Energético para que se coordinen los tres triángulos que están en la parte de abajo, que son los órganos reguladores coordinados en materia energética, la Secretaría de Energía y las demás dependencias del Ejecutivo Federal. Este consejo va a estar integrado por el titular de la Secretaría de Energía, los comisionados presidentes de los órganos reguladores, los subsecretarios de la Secretaría de Energía, el director general del Centro Nacional de Control de Gas Natural y también el de Energía. En sus funciones está dar a conocer a los órganos la política energética establecida por la Secretaría de Energía, analizar las recomendaciones y propuestas de los órganos reguladores y emitir recomendaciones sobre los aspectos de la política energética y programas del Ejecutivo Federal, establecer las reglas para su operación e implementar un sistema de información compartida y de cooperación. Las atribuciones del órgano. La ley nos enumera 27 atribuciones, pero aquí les voy a presentar las más importantes porque también unas ya han ido en las diapositivas anteriores implícitamente. Es emitir sus actos y resoluciones con autonomía técnica, operativa y de gestión, expedir a través de su órgano de gobierno, supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación y de las disposiciones administrativas, así como las llamadas NOM. Imponer y ejecutar las sanciones, disponer de los ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos que se establezcan. Van a otorgar permisos, autorizaciones y emitir actos administrativos vinculados a las materias reguladas. Solicitar a los sujetos regulados y a los terceros que tengan que ver con los órganos reguladores todo tipo de información o documentación. Establecer y mantener actualizado un registro público. Aquí es una nueva figura, es un registro público interno en el que van a tener como un archivo de todas sus resoluciones y documentos importantes. Ordenar y realizar visitas de verificación a servidores públicos, empresas productivas del Estado y particulares que realicen actividades reguladas para vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, autorizaciones y permisos. Proponer a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal las actualizaciones del marco jurídico, las NOM, entre otras leyes relativas a las actividades reguladas. Atribuciones de comisionados. También ya hemos mencionado algunas y aquí están otras, son 11 me parece. Asistir a las sesiones, presentar las ponencias de los asuntos que sean encomendados por turno y coordinar los grupos de trabajo. Proponer al secretario ejecutivo o en su caso al presidente del órgano de gobierno que incluya en el orden del día de la sesión algún asunto o que convoque a sesión para tratarlo o resolverlo. Proponer al órgano de gobierno criterios
Criterios de interpretación administrativa. Facultades y obligaciones de la Secretaría Ejecutiva. La otra parte que integra a los órganos reguladores. Poner a consideración del comisionado presidente los asuntos relativos a las sesiones, el proyecto de orden del día de las sesiones del órgano de gobierno, asistir a las reuniones del órgano de gobierno, levantar las actas de las sesiones y dar cuenta de las votaciones, recibir y tramitar los procedimientos administrativos que sean competencia del órgano. Facultades y obligaciones de la Secretaría Ejecutiva. Son turnar de forma aleatoria la continuación, turnar de forma aleatoria los asuntos de los comisionados para la formulación de los proyectos respectivos y su ponencia, llevar a cabo las diligencias y actuaciones administrativas, dar fe pública respecto de cualquier acto relacionado con los órganos reguladores, organizar, dirigir y operar el registro público del órgano, la figura que mencionábamos anteriormente, el registro público interno. Definitividad de las normas generales y actos de los órganos regulados. Aquí más que nada es como una regla general, que las normas generales, actos o omisiones de los órganos podrán ser impugnados solo por juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, a excepción de que se trate de multas que estas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo. El Consejo Consultivo. ¿Qué es esto? Es un órgano propositivo y de opinión que tiene por objeto contribuir al procedimiento de consulta pública para analizar los criterios de regulación contenidos en las disposiciones administrativas de carácter general que expidan. En este órgano podrán participar representantes de instituciones destacadas del sector energético y académico y de asociaciones que agrupen a asignatarios, contratistas, permisionarios, autorizados y usuarios. Las disposiciones presupuestarias. Nos dice que los órganos reguladores podrán disponer de los ingresos derivados de los derechos y aprovechamientos que se establezcan por sus servicios, en la emisión y administración de los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos, así como por las demás actividades y trámites que correspondan conforme a sus atribuciones para financiar su presupuesto total. Cuando existen remanentes de estos ingresos, se deberá aportar. Esos remanentes se deberán aportar a los fideicomisos públicos. La utilidad pública y pago de derechos. El otorgamiento de contratos, permisos y autorizaciones de los órganos implicará la declaratoria de utilidad pública en predios de propiedad pública, social y privada, cuando estos tengan que ver con actividades de exploración, extracción de hidrocarburos, tendido de ductos, tendido de infraestructura eléctrica y otras construcciones relacionadas. Derechos y aprovechamientos. Aquí solo dice que las personas físicas y morales sujetas a la supervisión o regulación de los órganos y aquellas que realicen servicios por parte de estos deberán cubrir los derechos y aprovechamientos correspondientes. Del combate a la corrupción. En este capítulo lo más importante es que se sujetan a la Ley Federal de Anticorrupción en contrataciones públicas y cada órgano regulador deberá contar con un órgano interno de control para que puedan recibir áreas de responsabilidades, quejas y auditorías. Ya para casi finalizar, vamos a hablar de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la otra comisión que integra a los órganos reguladores coordinados en materia energética. La ley de hidrocarburos ya por sí le da diferentes funciones a esta comisión, pero en esta ley de órganos reguladores se le atribuyen otras funciones, como regular y supervisar el reconocimiento y la exploración superficial, la exploración y extracción de hidrocarburos, visitar y suscribir los contratos para exploración y extracción de hidrocarburos, administrar en materia técnica las asignaciones y contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, además de que tendrán que prestar asesoría técnica a la Secretaría de Energía. Todo esto, la comisión ejercerá sus funciones procurando que los proyectos aceleren el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país y la reposición de las reservas de hidrocarburos. Aquí habla de que sea más sustentable.
En esta comisión se va a crear un Centro Nacional de Información de Hidrocarburos para que resguarde, preserve y administre los núcleos de roca, recortes de perforación, muestras de hidrocarburos que se consideren necesarios para el acervo del conocimiento. Estos estudios generalmente se van recaudando de los permisos que van otorgando los órganos reguladores en materia energética. Y finalmente, ya para concluir el último capítulo es la Comisión Reguladora de Energía. Esta comisión también por sí ya tiene se le atribuyen diferentes funciones en la ley de hidrocarburos y aquí se le atribuyen otras, tal y como lo son, que va a regular y promover el desarrollo eficiente del transporte, almacenamiento, distribución, comprensión, licuefacción y regasificación, así como el expendio al público del petróleo, el gas natural, el gas licuado de petróleo, los petrolíferos y los petroquímicos. También va a regular el transporte por ductos y la generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público, y la comercialización de la electricidad, siempre y cuando fomentará el desarrollo eficiente de la industria, atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. Todo esto es lo que viene contenido en la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética.